Hola, queridos y queridas. Pues aquí estoy de nuevo, como prometido, para seguir compartiendo con ustedes situaciones, actitudes, miradas que nos pueden ser útiles a la vida a través del tarot. Lo que encuentro muy rico es que yo me sigo dando cuenta de que el tarot no es una cuestión solo reservada para leerlo y especialistas de la lectura, magos, magas, videntes y etcétera, sino que es un mapa de vida y es utilísimo para todas las situaciones de la existencia. A mí me ha servido para todo, es decir, que es como un mapa comportamental, es como una llave mandada de lo más profundo de la supraconciencia para ayudarnos. Y ahí me viene como una inspiración, en el sentido en el que parece que toda esta existencia, aunque no siempre es evidente, está buscando a ayudarse a sí misma, esencialmente hablando. A pesar de que también parece que ella misma pues se traba, entre comillas rechaza, se autosabotea, se opone a sí misma, es como una especie de fuerza contraria, pero eso es como en todo el juego de las polaridades, de las oposiciones, pero esencialmente, según el tarot, también las crisis tienen que ver y las dificultades tienen que ver con este proceso de autoliberación, ¿no? Y parece que si, aquí están las cartas, si escuchamos lo que dice, todo está al servicio de la conciencia. No siempre es fácil, ¿no? Decir, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esta situación? ¿Por qué es tan difícil, es tan duro? ¿Por qué tanta muerte, tanto robo? ¿Por qué tanto abuso? ¿Por qué tanta inconsciencia? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿O le está pasando esto a ella? ¿Le está pasando esto a él? ¿No? Y situaciones tan complicadas por las que nosotros y las otras tienen que pasar. Pero según el tarot y tantas otras visiones, pues estamos viviendo una vida de alguna manera personal, pero también transpersonal. Y somos como un cuerpo, ¿no? Cuando una célula en el cuerpo desaparece, uno no se da realmente cuenta, pero desaparece. O cuando hay una enfermedad o cuando hay una situación complicada a nivel de nuestro cuerpo, ¿no? Dolores, etcétera, pues todo está en crisis y hay una especie de muerte, ¿no? Y situación que no es agradable digamos, para la región donde está pasando y ni para el cuerpo entero, pero tiene que pasar a veces por eso, porque o está expresando algo que no funciona en el todo, o eso que está sucediendo es para sacrificarse, para que el todo siga adelante. Tiene un porqué, pero no un porqué individual, sino tiene un porqué en el todo. Entonces es como decir, pero ¿por qué cuando somos fetos sufrimos una crisis tremenda en todo el organismo que pasa al bebé y que después tenemos que pasar por un puje muy fuerte que es el nacimiento y luego tenemos que vivir como estos bebés desarticulados y es toda una crisis en donde pasamos de no tener dientes a tener dientes y después de no poder caminar a caer y gatear y después un cambio hormónico fuertísimo hasta hacernos niños y luego un cambio a adolescentes y luego una transformación a adultos y etcétera hasta la muerte, pasando por a veces enfermedades y por tantas situaciones, ¿no?
Em, y, y no siempre nos damos cuenta de que todas esas situaciones forman parte de un solo cuerpo y que no somos nosotros que lo estamos viviendo solos, sino que es el cuerpo colectivo y que es un cuerpo colectivo que está en proceso de transformación. Podríamos decir que la existencia material es como un bebé que crece, que se convierte en un niño, una niña, y luego que se convierte en un adolescente, y luego en un anciano y en una anciana, y se desintegra. Entonces es muy posible que nosotros estemos viviendo en una vida el proceso de toda la materia, el proceso por el cual va a atravesar toda la materia y quizás que ya ha atravesado antes. Como nosotros somos el microcosmos de todo el proceso, pues de alguna manera pienso que lo hacemos porque pues nosotros aparecemos en el vientre de nuestra madre como aparecimos en los océanos como esponjas. Entonces de cuerpos como esponjas luego aparecen como las vértebras y es como que nos hacemos moluscos y después como que nos hacemos pescados porque podemos respirar en el agua y después surgimos y vamos como los reptiles porque no podemos caminar a cuatro patas y después caminamos a cuatro patas como los mamíferos y después como los humanoides nos vamos levantando hasta pasar por todas estas etapas por las cuales supuestamente pasamos de mamíferos cuatrúpedos a Homo sapiens y nos vamos desarrollando, ¿no? en la adolescencia y llegamos a una especie de madurez y después poco a poco supuestamente nos vamos iluminando, bueno, los que hacemos nuestro trabajo, pero fundamentalmente sí, nos vamos iluminando, despertando, como entrando en el futuro de la humanidad hasta morir y deshacernos, como posiblemente nos desharemos como un cuerpo colectivo en la conciencia que somos, y en la conciencia en donde aparecemos, en la conciencia en la que evolucionamos. Entonces podríamos decir que de alguna manera, según esto que nos estamos diciendo estos días, con el mata hablamos del espacio infinito, ¿no? El entusiasmo, pero la vibración, lo inconocible, y en lo inconocible aparece la conciencia, el uno, pero ya nos explicamos que el mate estaba detrás del mundo. Hoy traje cartas más grandes, con estas son las que yo trabajo, entonces está aquí, entonces debajo del mat, que es lo inconocible, aparece la pura conciencia. Aquí hay una especie de huevo que de alguna manera podríamos interpretarlo como la conciencia de donde emana todo, esta conciencia vibrante, ¿no? Hoy en día la física cuántica dice todo es conciencia, sí, pero la conciencia es como un uno, y cuando ya no hay conciencia, está este vacío pleno del cual no se puede hablar, ni siquiera se puede decir que es conciencia, por esto que esta carta no tiene nombre. Y es la conciencia de donde surge todo el mandala del tarot. De nuevo los invito a mirar el mandala del tarot en Google, se van a dar cuenta que la carta central es esta. Entonces ahí hablamos del blanco, hablamos del uno, que es el blanco virginal, que llega al mundo, que es el blanco que contiene todos los colores. Nos dijimos que aquí habían 3 dados que explicaban que de alguna manera esta carta y el mundo están vinculados, y que son 2 aspectos de una situación común, y que entonces esto es un 1
y esto es un 21, es decir, que es un 1 también, porque el tarot va por decimales. 1, 11 y 21, ¿sí? Son ciclos. Son los ciclos. Y son como espirales, ¿sí? Va como, podríamos decir que el tarot va como una espiral, 1, y cuando ven el mandala pasa por 1, 2, y luego el 1, el 12 y el 2, 3, el 1, el 11, el 2, 3, el 12 y el 13, arriba el 4 y el 14, el 5 y el 15, el 6 y el 16, el 7 y el 17, el 8 y el 19, etcétera, 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 y también pasando por todos los unos, por todos los 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que son las monedas, los bastones, las copas y las espadas. Aquí no lo ven porque está al revés y trato de cambiar la cámara, pero en el fondo este lado va para acá, entonces pues no se puede realmente enseñar tal como es el tarot por Instagram, porque lo refleja al revés. Pero no importa, ustedes lo pueden en su casa, lo pueden mirar y ver cómo es en realidad, ¿no? Porque el Bateleur, en el fondo, el Bateleur estaría mirando del otro lado. Aquí está como en arameo. Entonces en el mundo surge el uno. Es decir, como que en esta conciencia que somos, surge el uno y el proceso. Y el proceso se hace, ¿no? Y es como que en el comienzo apareció... Entonces es como esa frase de la Biblia, en el comienzo apareció la tierra y etcétera, etcétera. Ya no me acuerdo bien cuál era la frase, pero es en el comienzo. Entonces, de alguna manera, este es un uno y es un comienzo. En el comienzo empezó el comienzo. Nos dijimos que en ese comienzo, ¿no? Entonces es como que está la conciencia de donde van a emanar todos estos aspectos y todo el proceso, y se va a hacer todo el proceso, esta materialización, este esperma y este óvulo que se encuentran acá en esta gestación, en la gestación que es la papisa de la que hablamos ayer, y se va a hacer. Entonces, pero podríamos decir que la gestación sucede en la conciencia, y la conciencia sucede en el campo infinito, y todo sucede en el campo infinito. Entonces nos dijimos, con Dios todo, sin Dios nada, todo, Dios está en todo, Dios, digamos, la divinidad es todo. Ya no me gusta decir Dios, porque nos recuerda y nos puede dar urticaria ese Dios que supuestamente habitaba en el paraíso y que hizo tanto daño, ¿no? Dios masculino, ahí con la barba y su par de testículos ahí jodiéndonos a todos, y a todas sobre todo, ¿no? Entonces, digamos, la divinidad. Yo una vez en una experiencia y en un sueño, había una voz, ¿no?, que me habló, era una voz de mujer, y yo sabía que era la divinidad. Entonces me puse a llorar y le dije, pero tienes una voz femenina, y me dijo, pero sí, que no te habías dado cuenta. y pienso que no es ni femenina ni masculina, es femenina y masculina, femenina masculina, tiene todos los tonos de todos los aspectos de toda la existencia. Digo, cuando es voz, ¿no? Y de todos los instrumentos, de todos los perfumes, de todos los colores, de todas las formas, y de todos los arcanos al mismo tiempo. Ya nos lo dijimos, que todos los arcanos vibran al mismo tiempo. Cuando uno pregunta, dime qué carta soy, pues digamos que si tú sabes un poco de tarot, te vas a sonreír, porque sabes que pues uno y una es tarot. Es decir, que soy pierna, o soy mano, o soy nariz, o soy oreja, o soy diente, o soy intestino, o soy corazón, pues todo. Es decir, que en este momento se está pasando por una etapa que corresponde a esto, pero al mismo tiempo en esa etapa está todo. Ya nos lo dijimos. Ahora en el mate está el mundo, en el mundo está el Bateleur, en el Bateleur está
la emperatriz y todas las otras. Entonces, sin embargo, sí hay etapas, pero son etapas que están bañadas en lo que nos dijimos ayer, en el futuro que seremos, porque el futuro que seremos ya lo somos, el Buda, la Budesa que seremos, ya la somos aquí y ahora. Claro que hay que hacer un trabajito, ¿no? Porque de repente uno dice, todos somos Budas y todos estamos iluminados, and we are all illuminated, and we don't need to work anymore. Y que ya no necesitamos trabajar ni hacer ningún proceso. A veces pasa eso, ¿no? Que uno se pasa por la borda y ya está iluminado y iluminada y se hace Mesías. Hoy en día estamos en la era de los y las Mesías que, bueno, pues les tocó la iluminación y ya se dio el salto cuántico y listo, ya está hecha la cuestión. Claro que sí, de repente, pero pienso que eso es uno entre 10.000 millones de seres humanos. Eso le pasó, por ejemplo, a ciertos iluminados que un trueno los partió y se despertaron. Sin embargo, en medio de esa iluminación toca hacer un trabajo sobre este ser, ¿no? Psíquico, que es el intelecto, el emocional, el instinto y el cuerpo, y toca como limpiar, toca como crecer, toca como hacer el proceso y también los años de experiencia para poder hablar de lo que uno experimentó. Es decir, que quizás, ¿no? Cuidarse de hablar de situaciones que en el fondo no ha experimentado y no conoce el camino. Es como, digamos, decir, a través de esta técnica te vas a sanar. Y uno está ahí como cucaracha humana y todavía compulsivo y en su vida privada pues las cosas no van del todo, ¿no? Y en el fondo interiormente no, la medicina no le funciona, ¿no? Como vender esto, lo otro, o esto acá, como este método de sanación, o 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 este método de sanación. Según mi experiencia, todos los métodos, si son realmente métodos de sanación, se necesitan. Es decir, que pienso que hoy en día, más que nunca, un ser humano que está en este camino necesitaría dedicarse a todo. Entonces mucho más trabajo que antes, porque pues de alguna manera hay que poder haber navegado y navegar en tantas situaciones para generar realmente esa mente holística, que cuando se necesita esto para esta situación, ahí está, o cuando se necesita esto otro, o se necesita esto otro, o se necesita esto otro, o se necesita esto otro, pero también se necesitan situaciones humanas bien particulares para poder hacer el camino, ¿no? Que son situaciones que se van desarrollando a través del proceso. Y pues sí, según esta visión, pues hay un proceso y también hay etapas, como hay etapas en la alquimia, ¿sí? Hay un trabajo que hacer, es que pasar del plomo al oro en media hora, ¿no? En 7 días, la sanación en 7 días, y no hay que hacer procesos y etcétera, y te condicionas y haces todo un trabajo de visualización y etcétera, y ya se acabó. Pues yo no estoy tan convencido de que funcione para todos. Puede funcionar para ciertas personas, no para todos. Y pienso que las personas que les interesa hacer como un trabajo holístico y profundo, corresponde entrarle al proceso y a la paciencia. En la alquimia se dice vamos lento porque no tenemos tiempo. Y sí, hay tantas situaciones en nosotros, porque pues nosotros somos nosotros, pero también somos situaciones heredadas de nuestros padres, pero también lo que vivimos a través de ellos, cómo se fue generando nuestra personalidad y nuestro carácter a través de las heridas. Están las situaciones familiares no resueltas, están las situaciones sociales, están las situaciones históricas y etcétera. Ya no los hemos dicho, patriarcales, matriarcales, que nos viene del pasado, ¿no? Y también lo que hay
¿no? En el mundo de hoy y las máscaras que nos tenemos que poner y etcétera, etcétera. Entonces, pues ir haciendo ese trabajo. Ayer como que lo esbozamos hablando de la papisa, ¿no? Que hay un trabajo de limpieza interior, ¿sí? A nivel de las ideas, una limpieza emocional, una limpieza instintiva del cerebro alto, el cerebro mamífero, el cerebro reptiliano, el cuerpo también, ¿no? La desintoxicación del cuerpo, comer sanamente hasta cierto punto es súper importante. Sí, el cuerpo también, la salud corporal, recuperar un cuerpo original, movimientos originales, no solo movimientos impuestos, los instintos, ¿no? La expresión espontánea de los instintos, la expresión de nuestras emociones. Los niños cuando tienen impulsos emocionales se les corta, no, esto no te portes mal, porque está expresando situaciones que necesita expresar, está llorando, está gritando porque está pasando por crisis súper complicadas, ¿no? Y necesita expresarse, entonces se reprime y piensa que todo eso está mal, también se reprime su punto de vista. Si no piensas como nosotros, estás equivocado o estás equivocada, y uno va cargando con las ideas, las emociones, las compulsiones, los movimientos, las formas de hablar, entonces como que hacer ese trabajo, ¿no? Nos lo dijimos que era la papisa que estaba empollando el huevo, se estaba autoconociendo, bueno, y etcétera. Está en lo que nos dijimos ayer. Hay tanto de qué hablar cuando se habla de cada carta, y pienso que después haré otra ronda. Entonces la papisa es la gestación, pero esta gestación es una situación que está en nosotros constantemente. Entonces nos estamos constantemente gestando. Sin embargo, en ciertos de nuestros procesos hay un momento para gestar y hay un momento para salir y para nacer. Entonces, aquí estamos gestando nuestras ideas, y nuestras ideas puede ser un proyecto, puede ser una forma de hacer poesía, puede ser fórmulas, estudiamos, estamos en la universidad, estamos gestándonos como escritor, como escritora. También aquí en el corazón estamos gestándonos emocionalmente, limpiándonos de nuestras heridas, pero también estamos gestando una relación. No estamos como acabamos de ver una persona y nos gusta mucho y nos sentimos enamorados, pero no se lo hemos dicho, pero estamos gestando ese amor. También estamos gestando un bebé, también estamos gestando una situación económica, estamos preparando proyectos, estamos gestando una nueva salud, estamos ayunando, o estamos cambiando nuestra alimentación, y estamos en toda una crisis, imaginando quizás también cómo vamos a alimentarnos, y bueno, ahí estamos, ¿no? En gestación. También a veces estamos en un retiro, estando en la vida, pero retirados y retiradas. Y de repente viene el 3, ¿sí? Y el 3 es un número activo. El 2 es receptivo, es como equilibrado, y aquí aparece una nueva información. Entonces esto es activo, y entonces la emperatriz, podríamos decir que de alguna manera va a parir el huevo, va a surgir del huevo esta águila y sale, ¿sí? Es decir, que si se espera demasiado, es como un bebé que pasa demasiado tiempo en el vientre y se quema. Si las ideas están dando vueltas y me estoy preparando hasta que me muero, y me la pasé preparándome y no estoy listo y no salgo, ¿no? Y digo, no escribo, y no me lanzo. No me acuerdo qué escritor decía esto, no sé si era Sábato, pero decía, un escritor se hace escribiendo. Yo ahora estoy escribiendo mi segundo libro. Son unos librotes de
Primero escribí como 1500 páginas, tiene 500. Y ahora tiene 870, que van a ser también 500. Pero estoy aprendiendo a escribir, escribiendo. Y al mismo tiempo leo, y al mismo tiempo estudio, y al mismo tiempo, pero voy. También me he dedicado a la pintura. Y la pintura también. Ahora he dejado de pintar unos años porque me he dedicado a escribir y a otras cosas, pero también lo hice pintando, lo hice haciendo y al mismo tiempo estudiando. El teatro también lo hice haciendo y al mismo tiempo estudiando. Es decir, qué osar. Aquí se osa, se escribe, se empieza a escribir poesía, también la poesía la hice escribiendo y sigo escribiendo y me sigo forjando. Entonces también emocionalmente, ahí está el amor, ahí está el amor, pero al momento hay que salir y corresponde en el 3 salir y decir y declararse y pase lo que pase, salir con la serenata y cantarle al balcón y las rosas y las flores y surgir y cantar, ¿no? Y en el sexo también, digo, todo lo creativo. Venga, es decir, que estamos ahí también tú y yo en el deseo, pero hay un momento que hay que poner las sábanas de satín, poner una linda luz y perfumes y música y champaña y vámonos a la cama. Ajá. Y ver qué pasa. Aquí es como también una persona virgen que quiere vivir su relación sexual, que quiere y de repente se lanza y vive su primera experiencia, ¿no? En el cuerpo también, estamos allí con su cuerpo preparándonos para la carrera y hacemos la carrera. Nos estamos preparando para un match de box si queremos, pero un poco violento, pero nos preparamos, pero hay un momento en que hay que subirse al ring. Porque si no nos subimos al ring, si no hacemos las cosas, nos quedamos a un cierto nivel. Y esto del éxito, ¿no? Para mí tiene que ver con dos cosas fundamentales. Una es estudiar, educarse, y la otra es experiencia. Y la experiencia, tú tienes tanto estudio como experiencia, estudias tanto tu materia como la experimentas, llegas al genio. Y el éxito en el fondo para mí no tiene que ver con los aplausos, con el reconocimiento, con el dinero, ¿no? Con las cuestiones externas, sino es una forma de vida que tiene que ver con algo interno, es decir, que me preparo, experimento, y lo comparto con el mundo y crezco. Y ahora estudio otra cosa, la experimento, la comparto y crezco, y etcétera. Así uno va, esa es una mente exitosa, es una actitud exitosa que está al servicio del crecimiento, no al servicio del reconocimiento, ni del aplauso, ni de las situaciones hambrientas del ego, sino al servicio de crecer y de alguna manera llegar a una cierta maestría a través del estudio, de la experiencia y del compartir, que también es otro de los elementos, pero que el 3 pues ahí va con eso, ¿no? El 3 se lanza con todo. Aquí estos ojos que son verdes, a veces habla de que está unida a la plena naturaleza, a la energía primaveral de la naturaleza. Aquí esta águila puede tener que ver con surgir como primavera. Es eso que está conectado en nosotros, y aquí también hay como una especie de hojita verde, no sé si la ven, sí, ahí la ven, ¿no? Aquí, esta hojita verde que es una expresión de la naturaleza, ¿sí? Es como que la naturaleza y la regeneración de la naturaleza esta carta está vinculada con el arcano 13, que es, muchos le identifican a la carta de la muerte, pero es la carta que no tiene nombre, ¿sí? No tiene nombre, aquí no dice la muerte, y si se fijan es una de las cartas que más color carne tienen, entonces es la que está más viva que tantas cartas, digo, que está más viva que tantas cartas, bien que todas las cartas están vivas, aunque hablen de muerte.
y también está eso, ¿no? De que a pesar de que podría estar hablando de muerte, pues tiene el aspecto completamente vital de nacimiento de la carta número 3, que habla de esa expresión, ¿sí? De esa expresión y salir a volar, de salir del nido, de salir del vientre de su mamá, de salir del vientre de su papá, de salir del vientre familiar sin escupirlo, ¿no? De salir de ahí, de salir de la gestación, de ir a volar, ¿no? De ir a ver qué es lo tuyo, puesto que ya lo gestaste, ya lo revisaste, ya lo conociste. Es como que hacer un profundo proceso terapéutico también, ¿no? Y conocer las huellas que uno, con las que uno ha vivido, conocer los contenedores en los que uno ha vivido sus complejos, las organizaciones internas alrededor de heridas fundamentales, ¿sí? Y de alguna manera haberse como encontrado con uno mismo y con una misma, y haber tomado en el 3 aquí la decisión de salir. Cuando la mariposa está dentro del capullo, tiene un gesto, y ese gesto es empujar, ¿sí? Empuja con sus alas, empuja el capullo antes de abrirlo. Y empuja el capullo antes de abrirlo. ¿Eso qué podría querer decir? Eso podría querer decir que tomas distancia de lo que fuiste. Es decir, que lo miras, ¿sí? Y lo honras también. Es decir, que si no hubieras tú existido, yo no sería lo que soy. Hay una especie de integración, de comprensión, de una situación en donde aparece este sentido de honrar, y quizás de agradecimiento. Cuando digo comprensión, ahí podríamos entrar en otro tema, que es el tema del perdón, ¿sí? El tema del perdón para mí no es perdonar lo que no debería haber sido, sino es comprender que todo lo que fue es una expresión de la misma divinidad, y ver en todo de forma transparentada a la existencia divina, y reconocer a la existencia divina en todo, y no solo reconocerlo mentalmente, porque pues el perdón pienso que no es una situación mental. Lo mental es el primer paso, pero después viene la sensación, la experiencia, la percepción, a través de estar identificado uno y una a esa situación oceánica divina, ¿no? A lo mojado, al fondo del fondo, al mat, y poder experienciar a todos los aspectos de la existencia que sean personales, de la vida personal, pero todos, es decir, toda la historia de la humanidad, ¿no? Desde los principios hasta nosotros, y aceptar también lo que vendrá. Es decir, que entrar en un estado profundo de perdón. El perdón no es algo que se hace, que se haría, es algo que se sería, es algo que se es. Estoy mirando desde una situación de perdón en mí. Es decir, que sería estar viviendo, mirando, pensando, sintiendo, identificado a lo que unifica todo. Entonces ahí ya no necesitas comprenderlo racionalmente, sino que hay un sentir, ahí está la experiencia de que todo está unificado, y de que todo tiene un sentido en esa expresión misteriosa, ¿no? Y entonces de repente, desde la papisa que se da cuenta de eso, ¡wow!, sale la emperatriz, ¿no? Sales tú, y sales a esa nueva identidad en plena comunión. Es decir, que va y va a experimentarse. Bien que la emperatriz es una situación pues que como que acaba de nacer. Entonces, los psicomotores todavía no están a punto. No es como haber recibido una
toda una información y de repente corresponde como aterrizarlo. Es haber vivido una experienciota gigantesca en una ceremonia de medicina, que sea de ayahuasca, que sea de psilocibina, que sea de DMT, que sea de soma, etcétera, 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 ¿no? Digo, medicina, no estoy hablando de heroína y cocaína y todas esas situaciones que son de otra familia. Uh-huh. De medicinas no adictivas, es decir, medicina que tienen un sentido medicinal, es decir, que nos van a sanar de nuestra ignorancia, nos van a permitir procesar las situaciones que no hemos procesado, nos van a permitir pasar de una situación a otra, nos van a permitir abrir ventanas a mundos desconocidos de nosotros mismos, que nos van a sanar de nuestro hermetismo y etcétera, etcétera, ¿no? O situaciones en sueños, ¿no? Que aparece la iniciación. Entonces, una vez que aparece la iniciación, ¡wow!, toca salir y hacer la experiencia, ¿no? Como nos lo dijimos, estudiamos, nos vivimos una situación muy fuerte, pero toca aterrizarlo, darle forma, y luego vienen los hábitos, ¿no? Porque pues los hábitos saludables después de cualquier experiencia importante, pues se tienen que crear, y a veces generar un hábito toma años, generar un hábito sano, porque lo otro está ahí. Entonces no es porque vivimos una experiencia iniciática que las cosas ya están hechas, ¿no? A veces hay muchos peligros y voy a tocar el tema, me gustaría tocarlo en otro momento, de los psicodélicos, de los psicotrópicos, de los antiógenos, ¿no? Que se toman y tienes una increíble experiencia, ¿sí? Pero luego los vuelves a tomar y 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 te haces dependiente de la sustancia. Son sustancias iniciáticas. Y una sustancia iniciática no se toma cada semana. Una sustancia iniciática se toma de vez en cuando y es como la papisa, y de repente después pues viene la emperatriz que tiene que aterrizarlo. A veces toma 2 años integrar lo que uno vive en una experiencia psicodélica. Es tanta la información, son tantas las situaciones vividas, y sobre todo lo que pasa es que te enseña tanto de lo que vas a hacer, porque eso que hay tantas sustancias que son visionarias, en el sentido en el que te muestra lo que va a pasar como si ya lo hubieras vivido en el momento en que estás viviendo la experiencia. Entonces crees que ya te sanaste, crees que la cosa ya está hecha, crees que ya está todo solucionado, y luego cuando sales te caes de la cama, porque no es de ninguna manera así, y en tu vida cotidiana te encuentras completamente desfasado y te dices, pero ¿cómo es posible? Si yo lo viví, si me iluminé, si vi todo, si entendí, si todos somos unos, y ahí está tu neurosis que chinga y chinga, ¿no? Así que toca hacer el trabajo. Pienso que es muy infantil basar su vida sobre solo experiencias de medicina, y que corresponde hacer la integración, y que corresponde hacer el trabajo, y que corresponde aterrizarlo, y que corresponde hacer su proceso terapéutico, y que corresponde trabajar sobre sus hábitos, y que corresponde realmente poder a través de una, entre comillas, una disciplina y toda una elaboración, aterrizar esas experiencias. Por eso que digo, vas a una rave party y te tomas una ayahuasca en una rave party, o te fumas un DMT en una rave party. Claro que sí, de repente te sacas la lotería y tienes una experiencia increíble, y eso no lo puedo negar, ¿no? Que hay ciertas personas que de repente en una fiesta pues tienen el encontrón de su vida, como en los años 70, todo el mundo tomaba LSD y tenían en sus encontrones, pero después a veces era una catástrofe, porque no podían como integrarlo en sus vidas, ¿sí? Hay que ser muy fuerte, hay que tener estructura para poder sostener una situación como esa, porque digo, si no has sido preparado, si no has hecho trabajo previo, si no has visitado tu sombra, si no has limpiado,
etcétera, de repente te pueden surgir situaciones que no sabes ni siquiera cómo manejar. Entonces, hoy en día es súper peligroso, pienso yo, porque pues como que ya está, uno lo tiene a disposición. Hola, por favor, me traes 1 litro de ayahuasca. Hola, por favor, me traes aquí el LSD o el DMT o esto y lo demás acá. Entonces no tienes que hacer el viaje iniciático, no tienes que irte a la selva, no tienes que ir a hacerlo con un maestro y con una maestra. Ya no es una verdadera ceremonia, sino que es recreativo casi. Entonces como que si la espiritualidad se convierte en algo recreativo, y puede ser peligroso para muchas personas. Yo pienso que es más peligroso que no peligroso. Digo, porque no todos y todas pues fuimos preparados y preparadas. Así que, bueno, pero la vida sabe lo que hace. Y de repente pues aparece una buena crisis y eso te lleva a una especie de situación de terremoto y te obliga después de un tiempo y después de esa crisis a hacer el trabajo, ¿no? Misteriosos son los caminos de la divinidad. En todo caso, pongo el tema sobre la mesa, pienso que es todo un tema y que no estaría mal que en algún momento haga un otro live para hablar de este tema y poder compartirlo. En todo caso, aquí pues sale la experiencia y sale entusiasmado, entusiasmada y tiene que hacer, lo va a expresar, lo va a cantar y poco a poco lo va a ir aterrizando. No es que tengo todos los colores dentro y ya me imaginé todas las pinturas y ya lo vi y ahora tengo que hacer la pintura. Entonces me pongo a pintar y 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 a pintar día y noche y a pintar día y noche, y me voy haciendo como pintor, como escritora, como poetisa, como también de repente tuve un sueño, ¿no? De que iba a aprender a manejar lo económico también de una forma sana, por supuesto, y aprender a hacer un dinero sano, etcétera. ¿Sí? A una empresa o una casa, ¿no? Nace el bebé y el bebé pues hay que darle de mamar, tiene que crecer y ponerle los pañales y cuidarlo y aprender a ser papá y aprender a ser mamá, ¿no? No es porque nació que uno ya sabe cómo ser papá y cómo ser mamá, y aunque hayamos leído todos los libros del mundo y tengamos las mejores intenciones del mundo, pues ahí está la situación y el 3 es ese surgir, ¿no? Pero no importa porque hay que hacer la experiencia y la emperatriz es lo que dice nosotros: vamos, caramba, hagámoslo, demos el paso, coraje. Si no se hace, como decía Lao Tse, para hacer 1 kilómetro hay que hacer un paso. Entonces aquí es donde aparece esa energía que te permite dar el paso y que te dice: ya basta de estar preparándote tanto, sigue estudiando lo que quieras, pero da un paso, ponte a hacer, caramba, ve, exprésate, dilo, estoy aprendiendo. No te presentes como alguien que ya llegó cuando apenas estás dando el primer paso. Reconócelo humildemente. ¿Qué tienes que defender? ¿Qué máscara te tienes que poner? Digo, sal y di: estoy comenzando a escribir, estoy comenzando a hacer esto, acabo de recibir una iluminación, pero digo, no he hecho nada. Digo, estoy enseñando esto porque me vino, pero la verdad es que nunca he ido al terapeuta. Estoy enseñando terapia, pero nunca he ido al terapeuta. Y dilo, pero ve, ¿no? Y ahí está donde uno, mientras se está desarrollando, puede ayudar. Es decir, que el que puede ayudar con sus manos, que ayude con sus manos; el que puede ayudar con sus pies, que ayude con sus pies; el que puede ayudar con sus ideas, la que puede ayudar con sus ideas, que ayude con sus ideas; la que puede ayudar con su canto, que ayude con su canto. Esta gran obra universal. Entonces aquí es una verdadera explosión de colores. Es como cuando uno ha tenido la boca apretada, de repente sale a bailar. Digo, después de todo este encierro del COVID, que tiene que ver con la papisa, quizás salimos, ¿no? Y uno tiene unas ganas de salir, de ir a bailar, de ir a cantar, ¿no? De expresar todo lo que uno ha como
como macerado, preparado, gestado, ajá, y va a surgir. En estos momentos podríamos decir que estamos en una situación como esa y hay algo en nosotros que está aquí temblando y que está diciendo ya, es hora de salir, tengo ganas de nacer, tengo ganas de bailar, tengo ganas de cantar. Digo, durante este año me he visto, me he procesado, me he limpiado, me he buscado, me he encontrado, pero ahora tengo ganas de expresarlo, descubrí que no era esto y sí era esto, que este no era el trabajo que quería hacer y que era este el trabajo que quería hacer, que estos no son mis pensamientos, caramba, y que estos sí son mis pensamientos, que estas situaciones que estoy viviendo con esta pareja no es mía y que no tengo ganas de vivir con ella. Y que tengo ganas de esto, es que estoy encerrado en una casa, en un castillo, en una vida, en una situación burguesa que no soporto más porque no soy yo y me acabo de dar cuenta que estoy aquí adentro y que ya no quiero más estar aquí adentro, ¿no? Y de repente dice, quiero nacer, quiero surgir, quiero salir, me quiero separar, ¿no? O me quiero unir, quiero ir hacia acá o hacia acá, etcétera. Y de repente la emperatriz dice, pues vamos, soltemos las amarres, arriesguemos el todo por el todo y hagámoslo. Esta es la vida a la que estoy soñando. Es un poco como cuando uno trabaja con hipnosis o con técnicas de psicología positiva, ¿no? Que digo, imagínate tu vida, imagínate esto, imagínate sintiéndolo con todos los sentidos, etcétera. Te imaginas la casa, te imaginas la relación, te imaginas a ti, te imaginas a los viajes, y te imaginas al dinero, y te imaginas a las situaciones creativas y sexuales, y te imaginas a las situaciones emocionales, a ti mismo, tu alegría, tu felicidad, cómo te vas a ver, te imaginas mentalmente, te imaginas en la sociedad, etcétera, 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 y haces tu trabajo de programación, lo haces, y de repente la papisa, la emperatriz va y se pone a hacer el trabajo que corresponde hacer para realizar esos sueños, ¿sí? Y esas visiones que tienen que ver con algo profundamente auténtico en ti. Porque, digo, hay sueños y sueños. Hay sueños que nacen de lo egótico, que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la dominación, que tienen que ver con situaciones de omnipotencia infantil, que tienen que ver con heridas. Entonces con lo material voy a llenar la falta de afecto que tuve, entonces se crea sueños de casas, de guáteres de oro, de guáteres de oro y todo eso, imaginando que eso es lo que va a llenar sus heridas de infancia. Y de repente lo hace de cualquier manera porque genera comercios que destruyen al mundo, tóxicos, ¿no? Que en el fondo son agresivos, porque cuando uno una trabaja en algo y se enriquece con algo que destruye al mundo, es que en el fondo pues está lleno de enojo infantil. Digo, es profundamente infantil dedicarse a situaciones que envenenan al mundo, que envenenan al planeta, que envenenan a los otros. Digo, no es congruente con la naturaleza humana, a pesar de que todos participamos de una manera u otra a la destrucción del mundo, porque pues venimos de culturas de niños y niñas enojadas, ¿no? Todo el patriarcado tiene mucho que ver con eso, con niños y niñas enojadas. Entonces, con niños y niñas enojadas que se vengan, ¿sí? Y se vengan sobre la naturaleza, la mamá, ¿sí? Es decir, que no aman a su mamá, es decir, que le piden que les dé y cuando les da teta la muerden, le muerden la teta, ¿sí? Quiero enriquecerme, quiero este sueño, quiero esto y lo demás acá, pero cuando en el fondo lo que están haciendo es que al mismo tiempo que están pidiendo lechita, están mordiendo el seno que se las da, ¿sí? Y destruyendo. Entonces, digo, desde esta perspectiva consciente, si se va a generar un sueño, es un sueño que tiene que ver con una situación muy profunda, muy intrínseca, alineada con una situación transpersonal,
¿sí? Que respeta la vida, que respeta la naturaleza, que se respeta a sí mismo, que respeta a los otros, que respeta a las otras, que tiene que ver con los otros, que tiene que ver con las otras, que tiene que ver con ayudar, enriquecer, despertar, sanar, amar. Uh-huh. Y ahí aparece el sueño, por eso que el 2 es crear ese sueño, pero desde un lugar como retirado de, entre comillas, la neurosis, desde lo más esencial. Es como que si la misma divinidad en ti crea el sueño, porque en cada uno de nosotros la divinidad va a soñar una situación diferente, porque necesita soñar una situación diferente, porque va a enriquecer a su propia existencia y a su propia emanación de forma distinta. No lo va a hacer de la misma manera, como la cuestión la cuestión divina, la situación divina. La situación divina en nosotros se expresa de forma distinta, y cada punto, digamos, que es esencial en su propia transformación y desarrollo, pues va a soñarse de forma distinta y va a generar a sueños muy diferentes en cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Entonces, claro que igual las heridas y nuestras neurosis van a participar al sueño, pero digamos, si es exclusivamente herida y neurosis, pues es posible que se llegue a lo que se ha llegado hoy en día en este planeta, es decir, que el planeta pues ya se cansó, ¿no? de niños berrinchudos y niñas berrinchudas, y el medio ambiente está reaccionando, y la situación se está de alguna manera disgustando, o está defendiéndose, ¿no? Y está pasando lo que está pasando en el planeta también, quizás con estas epidemias. Entonces aquí surge el sueño, y se empieza a animosamente a realizar, ¿no? Entonces esta frescura pues existe en todos y en todas nosotras, al mismo tiempo que el entusiasmo, al mismo tiempo que el comienzo, al mismo tiempo que la gestación. Está este aspecto que es este aspecto explosivo, y ese aspecto experiencial fresco que respira primavera. Voilà, queridos y queridas, esta es la inspiración de hoy. Como ustedes ya saben, esto surge desde lo más espontáneo de mi ser. De repente titubeo y está ok. Es entre nosotros, aquí en familia, desde lo más auténtico que me habita. Me da mucho gusto poder hacer esto, porque me inspira mucho a mí también, y me conecto con situaciones que vengo elaborando desde que soy niño, y que me habitan, y que cantan en mi mundo interior desde siempre. Y compartirlo con ustedes es un verdadero gusto, y que esto les pueda enriquecer y pueda inspirarles para sus vidas, y que puedan vivir una vida más plena y feliz, realizada, creativa, consciente, ¿no? y alineada con las dimensiones más amplias, y que también estos mapas pues nos puedan ayudar a todos y a todas a participar, a que este mundo se vaya sanando y enriqueciendo, y que este mundo vaya floreciendo. Voilà, un abrazo grande, y pues yo voy a estar aquí mañana. Mañana tengo la sesión de consultas con el tarot y la psicomagia a las 6 de la tarde México. La vez pasada yo creo que estaba tan entusiasmado que me dije, ya es la hora, y eran apenas las 5:30, así que le di más tiempo al Instagram, y
y eso es también un momento que me encanta porque pues ahí los llamo y las llamo y puedo hablar directamente con ustedes y poner al servicio este instrumento y también lo que se ha ido generando en mí como capacidad de de que actos sanadores surjan en mí que les pueda ser útiles, que les pueda ser útil. Voilà, les mando un gran abrazo y pues hasta mañana. Mañana voy a hacer este encuentro un poco más breve porque como tengo la sesión y voy a hablar del emperador. Voilà, un abrazo, cariños, hasta luego.